Sin duda, pero tal vez los españoles no se den cuenta que Sudamérica es una especie de olla podrida de muchas cosas. Es decir, es, sí, la herencia española sin duda, es la inyección de hispanismo que nos trajeron los emigrados del 39, sin duda. Pero también es la influencia americana, la gran influencia norteamericana. Por otro lado, es la gran influencia francesa que ha habido. Por otro lado, es toda nuestra herencia indígena. Entonces, decir que un latinoamericano es español o es inglés, no es cierto, somos una raza bastarda en ese Es sentido. una mezcla. Es una mezcla enorme de cosas que resulta en esto que llamamos el latinoamericano. Bueno, yo no estaba hablando de la soledad. Usted tiene sin duda en esa soledad una serie de personajes que le rodean. Yo estoy seguro de que usted tiene sus fantasmas más o menos vivos o muertos con los cuales usted mantiene una especie de diálogo constante, que acaso sean esos personajes que usted ha arrancado de la realidad de su pueblo. La preocupación que siente usted en general por el hombre y por la violencia en la que el hombre tiene que, en el estado de violencia en que el hombre tiene que vivir siempre, está constante en toda su obra. Sí, efectivamente, pero es una violencia y un medio de vivir, se puede decir, creado, imaginado. No he conocido yo gente violenta. ¿No? No he vivido tampoco fuera de esos años, primeros años de la cristiada, no he vivido en una zona agitada. Casi se puede decir que los primeros años en que vino la rebelión, todas estas cosas, pues yo salí de allí, ¿no? Entonces, siempre más o menos hubo apaciguamiento en los lugares donde yo estuve. Eran lugares tranquilos. Pero el hombre no lo era. El hombre traía ya una violencia retardada, como dijéramos, ¿no? Era de chispa retardada. Era un hombre que podía surgirle la violencia en cualquier instante. Y es que traían todavía los resabios de la revolución, venían con ese impulso que les había dejado la revolución, y aún querían ellos. Todos esos personajes se habían grabado y los he tenido que recrear, no pintar como ellos eran, sino que he tenido que revivirlos de alguna forma, imaginándolos como yo hubiera querido que fueran. Entonces el proceso de creación que sigo en estas cosas no es propiamente desde la realidad, tomando las cosas de la realidad, sino es imaginándolas. Encontrar esos motivos que han dado origen a esas descripciones, no las encontraría. Ha sucedido con frecuencia. Personas que han querido ir a ver, nos pasó hace poco, se quería hacer un número, una revista literaria dedicada al llano en llamas, entonces se quería fotografiar la zona, la región. Nunca se encontró el paisaje. Se querían retratar los rostros de los personajes, porque los personajes no tienen rostro, quizá usted haya observado eso también. No, pues la gente es común y corriente, ¿no? Como en todas partes. No había nada especial. En cierto modo quedan marcados y configuran luego una trayectoria. Y parece que ese pueblo, de una o de otra manera, y acaso con otros nombres casi siempre, aparece fielmente recordado a lo largo de su obra. Sí, no sé si fielmente, porque el escritor no es un fotógrafo, sino más bien la literatura es un acto antagónico de la realidad, siempre es como el sueño. En el sueño las transcripciones que da el sueño nunca son fieles en el sentido naturalista de la palabra, son más bien un poco fantasmagóricas, un poco simbólicas. Sí, es cierto,
El pueblo aparece en Héroes y Tumbas y aparece en Abadón, con otro nombre, con el nombre de Capitán Olmos, y con detalles que, claro, no son los naturalistas, son otros detalles, otras configuraciones, pero la infancia está presente. Sí, para mí fue muy importante, para mí, para todos. La infancia es decisiva, ¿no? Parece que... Afirmando la idea de un socialismo con libertad. Yo no quiero justicia social sin libertad. Tampoco quiero libertad sin justicia social, porque es una pseudo-libertad. Esta fórmula es muy simple. Puede parecer una utopía, tal vez. Pero cuando los realistas se caracterizan en nuestro tiempo por destruir todo género de realidades, la naturaleza, al hombre, a su conciencia, volvamos a replantear las viejas utopías de los grandes filósofos del siglo pasado, no solamente anarquistas, grandes filósofos religiosos en el pasado, como Santo Tomás, en el presente, como Mounier, como Buber, que plantean la posibilidad de una comunidad socialista a la escala humana, una especie de comunitarismo. En eso creo. Por eso soy enemigo de toda violencia y creo que mediante la dictadura, aunque sea con los fines más nobles, no vamos a acceder a una nueva sociedad. Y Rusia ha sido el mejor ejemplo. Por eso estoy hoy en contra de cualquier tentativa violenta de imponer ideas. Creo en la pluralidad y creo en la democracia, y por el cual yo pienso a veces que es una osadía ponerse a escribir. Por eso siempre he sido tan destructivo con mis obras. Yo he publicado más que 3 novelas en mi vida y pienso que son demasiadas. Hay una leyenda, que no sé si es tal leyenda o si corresponde a la realidad, de que usted ha quemado casi más que ha escrito. Siempre me gustaron los incendios. Todos somos más o menos pirómanos. Yo sé muy bien que un escritor no llega nunca a escribir lo que él quisiera escribir, y que cada libro nuevo, un libro más es en cierta medida un libro menos en ese camino para irte acercando al libro final y absoluto que nunca escribes, porque te mueres antes, ¿no? Son las etapas de eliminación de lo superfluo en alguna medida para llegar a lo absoluto. Bueno, pero las cosas... En fin, el mito de Teseo y el Minotauro. Pero sucede que yo lo vi al revés. Y eso es lo que me interesó. Y cuando llegué a mi casa, pues comencé a escribirlo. Comencé a escribirlo y creo que en un par de días o 3 días lo hice. Es decir, la noción es lo contrario. Existe la versión oficial del mito. Teseo es el héroe que entra en el laberinto, guiado por el hilo de Ariadna, para poder volver a salir, y busca a ese monstruo espantoso que es el Minotauro, que devora a jóvenes rehenes, entonces lo mata, y sale como el gran héroe. Yo vi eso totalmente al revés. Yo vi en el Minotauro, vi al poeta, al hombre libre, al hombre diferente, y que por lo tanto es el hombre al que la sociedad, el sistema, encierra inmediatamente, mete, a veces los meten en clínicas psiquiátricas, y a veces los meten en laberintos. En ese caso eran laberintos, era un laberinto. Y entonces Teseo, en cambio, es el perfecto defensor del orden. Él entra allí para hacerle el juego a Minos, al rey. Es un poco el... Curioso, mientras me decías eso, ¿sabes lo que me vino a la memoria? Uno de los versos de Federico García Lorca, que han quedado así como... Ciertas cosas te quedan como un tatuaje en el cuerpo, ¿no? Yo tengo algunos versos tatuados en la memoria. Y ese, ya no sé en qué poema, en que él dice, lo voy a citar mal evidentemente, es algo así como que yo no soy nada, pero solamente un pulso herido que ronda las cosas del otro lado. Coincido exactamente con lo que me has dicho tú, y yo creo que en realidad el poeta es ese hombre que no se conforma con este lado de las cosas, sino que busca el otro lado. A veces lo encuentra, a veces no. Él sí, él lo encontró siempre. Parece que tú también.